¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a iniciar con otra sesión de la materia de Administración de Recursos Humanos dentro de lo que es nuestra carrera, nuestra licenciatura de Mercadotecnia. Me da mucho gusto que sigan ustedes aquí estudiando, esforzándose, echándole muchas ganas para salir adelante y adentrarse cada vez más en este tema de lo que es el manejo del personal, el manejo de los colaboradores de una organización y la posibilidad de potencializar su desarrollo, ¿sí? Bien, como ustedes recordarán, en las dos sesiones anteriores estuvimos trabajando todo lo que era la temática de los aspectos relacionados con el Departamento de Recursos Humanos, la importancia que tiene dentro de la organización, sus funciones, el perfil de la persona encargada del mismo, la manera en que se estructura, etcétera. Espero que hayan realizado ya las actividades de dichas temáticas para que puedan ir avanzando. Me parece, personalmente, como están planteadas, que pueden implicar para ustedes realmente una buena retroalimentación y una oportunidad de ampliar sus conocimientos, sobre todo viendo ya lo que está sucediendo realmente allá afuera, en las empresas, ¿no? Y probablemente donde ustedes trabajan o en alguna otra. De hecho, vamos a seguir con esa tónica durante todas las sesiones, las actividades irán viendo ustedes cómo están programadas para que puedan estar cotejando y analizando muchas de las temáticas contra lo que ocurre en las empresas mexicanas, ¿no? En nuestro entorno laboral. Pues bien, hoy empezamos con un nuevo tema. Nuestra tercera sesión está dedicada al tema de lo que es la planificación estratégica del personal. Pues bueno, vamos a ir viendo nuestros objetivos aquí en nuestra lámina, como siempre. Tenemos nuestro objetivo particular. Acuérdense que esto de los objetivos es fundamental. Son como las guías de los elementos centrales que ustedes tienen que ir verificando que se vayan cumpliendo en términos de lo que se va viendo en las sesiones y que deben ser también una especie de guía para centrarse un poquito en los aspectos medulares que van a venir después en las evaluaciones. Bien, el objetivo particular es que al finalizar este tema ustedes sean capaces de comprender primero, obviamente, qué es esto de la planificación de recursos humanos, cómo se vincula con las políticas de la organización en general y pues vamos a ir desarrollando en esta y en la siguiente sesión cómo se va dando el proceso de la planificación de recursos humanos. Los objetivos específicos en esta sesión son, uno, comprender el concepto de planeación de recursos humanos, la importancia que tiene la planeación, su vinculación con lo que son las políticas de personal dentro del contexto de la organización y las diferentes fases del proceso de planeación de recursos humanos. Este objetivo lo vamos a ir cumpliendo en esta y sobre todo en la siguiente sesión, en la sesión número 4, es ahí donde vamos a profundizar con lo del proceso. Bueno, ustedes saben ya a estas alturas perfectamente a qué nos referimos con la idea de planificar. Planificar implica prever, anticiparse a los hechos y a partir de esa prevención, a partir de esa anticipación que hago de lo que va a suceder, generar estrategias que me permitan afrontar las complicaciones que se puedan presentar en el camino y al final de cuentas lograr mis metas. En el caso específico de lo que es la planeación de recursos humanos, como vemos aquí en nuestra lámina, se trata de anticipar y prever todo lo que tenga que ver con el movimiento del personal al interior y hacia afuera de la empresa, ¿sí? Estamos hablando obviamente desde la idea misma de la contratación, de todo el proceso de reclutamiento, el movimiento de los empleados dentro de la empresa, de un departamento a otro y finalmente su salida de la organización. De manera que podamos utilizar los recursos humanos de la manera más eficaz a fin de alcanzar, por supuesto, las metas de la organización. Ajá. La idea de planificar nos podría parecer que implica que esto es un proceso que se hace al inicio, ¿no? Ustedes pueden pensar, bueno, claro, esto lo puede hacer alguien cuando está a punto de iniciar una organización. Bueno, ¿qué creen? La verdad es que la mayoría no lo hace. Lamentablemente, todavía nos falta mucho ahí en la cultura empresarial. En las pequeñas y medianas empresas muchas veces se inicia una organización y ya sobre la marcha se va viendo qué personal se va a necesitar, qué características, se van creando políticas, etcétera. Bueno, ciertamente a veces, como ya comentábamos en otras sesiones, cuando una empresa es muy pequeña, pues ni siquiera se considera la necesidad de planificar. Pero alguien que realmente está viendo a largo plazo, con metas ambiciosas, sí tiene que planificar. Ahora, no solamente es un proceso que se dé al inicio,
es un proceso permanente, esto de prever y anticipar los movimientos de personal. ¿Por qué es permanente? Bueno, pues porque una empresa, ustedes lo saben, continuamente está modificándose, probablemente tiene que prescindir de un área, probablemente se diversifica y genera otra área de negocio, o se fusiona con otra empresa, es comprada por un corporativo, etcétera, y en todos estos procesos que se van dando ya a lo largo del ciclo vital de la empresa, de la organización, pues lógicamente va a haber necesidad de traer más recursos humanos, de prescindir de algunos, de mover ciertos recursos de un departamento a otro, etcétera. Entonces, en diversos momentos del ciclo vital de una organización, vamos a vernos en la necesidad de planificar. Así que esta planeación de recursos humanos, en otra definición que podemos encontrar en la bibliografía especializada, nos dice que se trata de la traducción, ¿no?, de las metas y objetivos estratégicos, ojo aquí, en estructuras organizativas viables. Es decir, yo tengo metas, yo tengo objetivos que quiero alcanzar. Bueno, la planificación de recursos humanos me va a ayudar a traducir eso y convertirlo en estructuras ya dentro de la organización, departamentos, áreas, puestos, roles, funciones, etcétera, pero que realmente sean viables en términos de nuestras posibilidades de recursos, en nuestras posibilidades presupuestales y orientadas, por supuesto, a las metas, ¿no? Aquí algo muy importante es esto que mencionábamos aquí, determinar el número y tipo de empleados que se van a necesitar para ir cubriendo las necesidades de la empresa. Eso es la planificación de recursos humanos. Espero que esté quedando claro todo esto. Cualquier duda, ya saben, váyanla anotando para que después en las sesiones presenciales puedan ustedes tener la retroalimentación e ir aclarando todos estos aspectos. Bueno, muy bien, ¿vamos bien? Entonces, ya que tenemos este concepto de planificación de recursos humanos, vamos a ver cuáles son los fines del mismo. ¿Para qué hacemos esta planeación? ¿Para qué tenemos que dedicarle tiempo, dinero, algo que a lo mejor podríamos ir sacando sobre la marcha? Bueno, podríamos voltear el argumento y decir que si no se planifica, probablemente se está incurriendo en el riesgo de tener costos que van a ser importantes para la empresa. Justamente el primer fin de todos estos procesos es reducir los costos ayudando a corregir desequilibrios entre demanda y oferta de personal. Bueno, ¿a qué nos referimos aquí cuando hablamos de desequilibrio entre demanda y oferta de personal? Lógicamente me estoy refiriendo al hecho de que para las funciones de la empresa a lo mejor nos está faltando personal capacitado o en sí nos está faltando simplemente personal. Acuérdense que hablábamos de determinar número y tipo de personal. Entonces puede ser que me esté faltando gente para lograr mis metas de producción, o no es que me falte gente, sino que la que tengo no tiene las características necesarias para el proceso. Entonces, estos desequilibrios, o lo contrario, que yo tenga demasiadas personas para una función, que a lo mejor incluso con la introducción de un sistema adecuado, de políticas adecuadas, podría reducir ahí el personal y hacer más eficiente el gasto que vamos a realizar. Bueno, ese sería el primer fin. Otro, muy importante, proporcionar una base para el desarrollo del empleado. Bien, la planificación no es solo algo que le va a beneficiar a la organización, sino que también va a beneficiar a los empleados, a los colaboradores de nuestra organización. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque al planificar yo puedo establecer a partir de mi estructura organizacional, ¿no? Simple y sencillamente diríamos a partir de mi organigrama, qué características se requieren para cada puesto y sobre todo para ir armándose una carrera dentro de la empresa. Para poder sustituir a alguien, yo tendría que tener tales cualidades para poder ascender a un puesto de coordinador, etcétera, etcétera. De forma que el empleado va a saber desde que ocupa una posición cuál puede ser su plan de desarrollo, siempre y cuando él cumpla con las habilidades y características. Entonces también ayuda esto, por supuesto, al empleado. Mejorar la planificación empresarial general. Recuerden ustedes, es muy importante, aquí vamos a tratar de repasar un poquito cosas que veíamos en las sesiones anteriores. Hablábamos en la primera sesión de 4 subsistemas que forman parte de la organización. ¿Recuerdan cuáles eran? A ver, recuerden. Sí, claro. El subsistema técnico, el financiero, ¿sí? El del poder, ¿no? El de toma de decisiones, y el subsistema humano. Y decíamos nosotros cómo este subsistema tiene influencia en toda la demás organización. Por lo tanto, es lógico pensar que las políticas de personal, las políticas para el manejo y desarrollo de los recursos humanos, tienen que estar orientadas en términos de lo que es la filosofía institucional
que en un momento vamos a analizar con mayor detalle. Otro de nuestros propósitos, que este es un poco como intangible, a lo mejor cuando les digo yo reducir los costos dicen, claro, ¿no? Pero cuando digo aumentar la conciencia sobre la importancia de la gestión eficiente de los recursos humanos a todos los niveles, van a decir, bueno, ¿qué? ¿Cómo que aumentar la conciencia? Sí, qué importante es el personal. Bueno, pues sí, ya sé que es importante. No, no es tanto eso, es realmente que se cree una cultura de planificación en la empresa donde las propias áreas de la empresa, los propios encargados de las áreas productivas, de las áreas operativas de una organización, tengan la capacidad de ellos mismos ir generando esta función. A veces, cuando hablamos de estos temas de recursos humanos, diera la impresión de que son cosas que le atañen completamente al gerente, director, presidente o lo que ustedes quieran de recursos humanos y a su staff. No es verdad. Las funciones de recursos humanos se tienen que descentralizar. Me parece que esto es parte de lo que actualmente forma una tendencia en el mundo de la administración de RH, de recursos humanos. Hay que descentralizar. Entonces, este asunto de la planificación no es algo que solamente el Departamento de Recursos Humanos tiene que hacer. Debe de coordinar, por supuesto, pero puede ir delegando funciones a los jefes de los departamentos administrativos u operativos, ¿no? Que cada jefe a principio de año, conforme a las metas de producción, etcétera, etcétera, vaya viendo cuáles van a ser sus necesidades de personal y no. Muchas empresas ya lo hacen, muchas empresas, sobre todo de grandes, ¿no? Grandes empresas, tienen ya formatos, tienen todo establecido a través de procedimientos para que al iniciar un ciclo de trabajo se hagan todos los requerimientos adecuados de personal, se vayan cotejando contra el presupuesto, contra las metas de la organización, se analicen todas estas circunstancias, ¿no? Entonces, tiene que ir generando esta cultura en toda la empresa y finalmente, pues es un hecho que la planificación nos va a permitir evaluar las políticas de recursos humanos. Ahí vamos a ver incluso en la siguiente sesión, cuando veamos toda la parte de planificación, cómo una parte elemental de todo esto es el control, la evaluación, la retroalimentación de si los planes y políticas que se establecieron de personal realmente funcionaron para alcanzar las metas y sobre esa base entonces ¿qué tenemos que corregir? Todas estas funciones nos lo va a permitir el proceso de planificación. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Bien? Perfecto, muy muy bien. Entonces ya tenemos el concepto de lo que es la planificación y sus funciones, sus fines dentro de lo que es el proceso de recursos humanos. Ahora bien, hay que preguntarnos, muy bien, ¿y esto es una función aislada? Pues no, ya lo decía yo, esto es una función que debe considerarse como parte de las estrategias centrales de la empresa. Fíjense que revisaba yo en días anteriores algunos textos y me encontré por ahí algunas políticas de AT&T, gigante de las telecomunicaciones, en las cuales estaba hablando, por ejemplo, de lo que para ellos significaba realmente darle importancia a los recursos humanos. Y había una frase ahí que me llamó mucho la atención dentro de las políticas, que decía ahí, es prioridad de AT&T la calidad de vida de su personal. Fíjense nada más, la calidad de vida del personal, ¿no? Por lo menos en los dichos, ¿no? Aunque, claro, algunos de ustedes estarán pensando, bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero por lo menos en el terreno de los dichos, la empresa se está comprometiendo a hacer un esfuerzo no por ser un ente solamente generador de ganancias y beneficios, sino que se va a encargar de la calidad de vida de los trabajadores. Es un compromiso muy fuerte, pero forma parte de una filosofía institucional y evidentemente esto va a marcar claramente las políticas de personal. Así que utilizo este ejemplo de preámbulo para que entremos con nuestro siguiente punto, el 2.2, que dice integración, fíjense nada más, integración de objetivos organizacionales, políticas y planeación de recursos humanos. Lógicamente, la planeación de recursos humanos tiene que estar en el contexto de lo que es la filosofía y los objetivos de la institución. ¿Qué factores hay que considerar para integrar correctamente esto? Es decir, para que las políticas de personal estén bien integradas a lo que es la planeación estratégica general de la empresa. Bueno, aquí hay puntos que ustedes seguramente ya conocen, en otras materias seguramente lo han abordado y lo seguirán abordando, pero nunca está de más volverlo a enfatizar, y sobre todo ahora para ponerlo en contexto del tema que estamos viendo. Número 1, misión, visión y valores. Ustedes saben que ahora
ya es una cultura dentro de muchas organizaciones exitosas, fundamentar su filosofía institucional a partir de una misión, una visión y valores. Ya iremos viendo qué implica cada una de estas cosas. Identificar, ojo aquí, fuerzas y debilidades de la organización. A ver, si vamos nosotros a trabajar en miras a lo que puede ser lograr un objetivo, ¿de qué pie cojeamos y cuál es nuestra especialidad? ¿Dónde está nuestra potencialidad y dónde están nuestros riesgos? ¿Y cómo los vamos a trabajar? Identificar áreas de oportunidad y amenazas dentro del entorno, ya no es solo como empresa, sino en mi entorno, qué me puede ayudar o qué me puede perjudicar para lograr esas metas. Localizar obviamente a partir del análisis de todos estos elementos, misión, valores, visión, amenazas, oportunidades, fortalezas, debilidades, identificar cuáles son los factores críticos para el logro de las metas y a partir de eso el diseño de las estrategias adecuadas. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de la empresa. Obviamente el encargado, el director, gente de recursos humanos, esperamos que ya tenga una participación directa también en la definición de esto, ¿no? Y finalmente, pues una vez que se define la filosofía institucional, se hace un análisis del entorno y de las fortalezas de la organización, se identifican factores críticos y se diseñan estrategias, pues lo que sigue es implementar los planes y políticas concretos que permitan la consecución de los objetivos, ¿no? Una estrategia, para aquí vamos a ir tratando como de delimitar algunos conceptos fundamentales. Aquí tenemos 3, acompáñenme aquí al pizarrón. El concepto de estrategia, plan y finalmente esta palabrita que es políticas. Aquí puede haber mucho debate dependiendo de la literatura que ustedes consulten, de las fuentes que revisen, pero algo que es más o menos un consenso en muchas fuentes es que estamos con estos conceptos hablando de lo más general a lo más particular. La estrategia es la visión de qué y cómo se quiere lograr. Nuestra estrategia es lograr que en 10 años nos posicionemos como el líder del mercado y demás, y lo vamos a hacer sobre todo focalizándonos en la calidad de nuestros productos. Esa es la estrategia. Bueno, ahora, eso que quieres lograr y que ya tienes una visión del camino que vas a seguir para lograrlo, ¿cuáles van a ser tus herramientas para lograrlo? Y ese es el terreno de los planes. Ya es establecer qué es lo que va a hacer cada quien dentro de la organización para contribuir al logro de esa estrategia general, ¿no? De ese planteamiento global. Es un poco, vamos a poner un símil ahí con el ejército. Bueno, vamos a empezar, el ejército tiene una estrategia, ¿no? A mí me gusta mucho pensarlo en términos de cómo era la guerra en tiempos, por ejemplo, de Napoleón. Pues cuando dicen era un gran estratega porque veía el campo de batalla y decía, claro, entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que crear ahí una pinza y mandar a gente por la retaguardia. Y entonces el plan consistía ya en detallar las acciones a tomar. A ver, la caballería va a irse hacia atrás y va a atacar al enemigo por sorpresa, la infantería tiene que ir cerrando por este lado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada departamento, ya regresándonos al terreno de las batallas empresariales, cada departamento qué va a realizar dentro de esa estrategia. Y finalmente, las políticas, que ya serían como todas esas, vamos a decirlo, normas, todas estas reglas que van a establecer la conducta de los empleados, entre ellos la conducta con sus superiores, de los superiores hacia los inferiores, etcétera, y que son conductas que se asumen ayudan a ir logrando los planes, ¿no? Conductas que logran que se mantenga un orden, un cierto control del personal y que permiten en un momento dado favorecer y potencializar a los empleados en miras a las estrategias y a los planes que se están desarrollando, ¿no? Entonces sí era importante hacer esa aclaración porque de repente utilizamos los términos de forma muy equivalente y pues no es lo mismo. Hablar de una estrategia es hablar de lo más amplio, hablar de los planes ya es el detalle de las acciones que se van a hacer para lograr la estrategia y las políticas son las normas de lo que tiene que ser la conducta y la interacción entre los miembros de la organización para lograr que se desarrollen los planes, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya saben, todo váyanlo anotando, váyanlo trabajando para que después se pueda tratar y retroalimentar adecuadamente.
Bien, entonces ya mencionamos varios puntos de lo que es esta integración de las políticas de recursos humanos a las grandes estrategias de la organización, y en ese sentido ya mencionamos algunos términos que vamos a seguir trabajando. Hablábamos hace rato de que todas estas políticas de recursos humanos en última instancia tienen que estar integradas hacia lo que es la misión, la visión y los valores de una empresa. ¿Qué es la misión? Yo creo que ustedes en su empresa, o si no, seguramente les ha tocado llegar a empresas donde cuando ustedes están en la recepción voltean y hay ahí una serie de cuadritos, ¿no?, que dicen justamente misión, valores y visión de la empresa. Eso es la filosofía institucional. ¿Qué expresa la misión? Vamos a revisarlo aquí con nuestros ejemplos en la lámina. Expresa los objetivos fundamentales y las normas mediante las cuales opera la organización, ¿sí? Los objetivos fundamentales y las normas. ¿Qué queremos alcanzar y cuál va a ser nuestra manera de proceder para lograrlo? Aquí traemos un ejemplo. Dice, Industrias X pretende lograr el aprovechamiento y la industrialización eficiente de productos minerales. Ahí está un objetivo. Superando las expectativas de los clientes para generar beneficios crecientes a los accionistas y bienestar a los empleados y comunidad. Otro objetivo, adaptándose oportunamente al entorno globalizador y cambiante. Ahí tenemos la norma, ¿no? Vamos a ser una empresa que aproveche la industrialización de los productos minerales, superando las expectativas de los clientes, dándonos grandes beneficios a los accionistas y a los empleados, como adaptándonos a un entorno que está cambiando, ¿no? Esa es la misión, esta es nuestra estrategia, ¿no? Así como en las películas, nuestra misión, si decidimos aceptarla, es lograr esto, ¿no? Bien. La visión, capacidad de ubicar a la institución en un plano conceptual como un todo que evoluciona hacia un fin y lo consigue. A ver. Espérame tantito. ¿Qué? Bueno, vamos otra vez. Capacidad de ubicar a la institución en un plano conceptual como un todo. O sea, primero, la visión es no la visión de, yo quiero que el departamento de finanzas, no. Es yo veo en el futuro a la empresa, a toda la organización, ¿no?, como un todo, que logró finalmente evolucionar y cumplir su fin. Es decir, ¿cómo la veo en el momento en que cumpla su misión? Eso es la visión. O sea, la misión son los objetivos y la visión es cómo va a ser la empresa una vez que consiga esos objetivos. Siguiendo aquí con nuestros ejemplos de las industrias X, dice, hacer de Industrias X el líder en el ramo de la industrialización de productos minerales y posicionarla dentro de las 10 mejores industrias para tener un empleo en México, ¿no? Aquí se está visualizando esta organización como un todo que va a evolucionar hasta convertirse en el líder de su ramo y que además sea uno de los mejores lugares para trabajar en el país. Entonces ahí está la visión. Eso es a donde, una vez que alcancemos nuestros objetivos, nuestra misión, así va a ser la organización en un futuro. Los valores son esos principios que caracterizan el comportamiento de las personas dentro de la organización y a la propia organización en su conjunto. Estamos hablando de valores que pueden ser valores organizacionales, es decir, valores de toda la organización como tal, de la manera en que se concibe la organización y trabaja, valores éticos que tienen que ver con la relación entre las personas en un plano de interacción personal y valores profesionales que tienen que ver con cómo esperamos que la gente desempeñe sus funciones dentro de la organización. Aquí en nuestro ejemplo tenemos algunas de las diferentes posibilidades de valores para cada uno de estos tipos, valores organizacionales, éticos y profesionales. Ahí pueden ver ustedes una serie de valores, yo creo que todos concordamos con ellos, sí, ¿verdad? Todos concordamos con ellos, pero a la mera hora se nos olvidan los valores. Aquí habría que preguntarse, en lo que ustedes terminan de revisar esta lista de diferentes valores, ¿no? Léanla, hay ahí cosas muy importantes. Vean la diferencia, ¿no? O sea, los organizacionales se refieren, por ejemplo, compromiso social y ecológico, obviamente a un valor que la empresa como tal tiene que manifestar hacia afuera. El ético, como puede ser la lealtad, se refiere a las relaciones interpersonales, y el profesional, ¿no?, puntualidad y asistencia, se refiere a la manera en que tenemos que desempeñar nuestro rol. Bueno, sí, de repente alguien puede decir, bueno, ¿qué? ¿Los valores para qué? El chiste es trabajar, producir y echarle ganas, ¿no? Muy al típico, a la típica visión del mexicano que pues todo se va en echarle ganas y con eso. No.
Si estamos hablando de esto es porque obviamente estamos esperando que esto impacte sobre la planificación de recursos humanos. ¿Qué quedamos que era la planificación de recursos humanos? Efectivamente, el movimiento del personal y los requerimientos de personal en cuanto a cantidad y características, tipos de empleados. Entonces, es lógico que a partir de esto yo establezca políticas de personal donde me asegure que el personal que yo contrato checa con este perfil. Porque si yo estoy buscando lograr ciertos objetivos, si yo estoy afanado en lograr cumplir cierta misión para alcanzar la visión que tengo de mi empresa y tengo una serie de valores que considero que son fundamentales para esto, yo espero que mi personal también lo tenga. Entonces, es evidente que esto no es solamente una filosofía que se queda como un buen propósito, sino que termina realmente por impactar en las políticas del personal, o debería. Porque entonces yo tengo que evaluar dentro del proceso de reclutamiento y sobre todo en la selección del personal, tengo que evaluar que efectivamente esta persona esté cumpliendo con esto que yo creo. Tengo que ver que su perfil ético, profesional y en lo que es su compromiso con la organización, cheque para lo que lo necesito. Si no, después no me puedo estar quejando, oye, es que nunca llega puntual, ¿cómo lo contrataste así? Bueno, pues sí, ¿cómo lo contraté así, verdad? Nunca es puntual. Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque esto se traduce en políticas. Ahorita vamos a ir para allá. Muy bien. Siguiendo con esto que es cómo se integra la planificación de personal con lo que son los grandes objetivos de la organización, vamos a ver una herramienta importante, una herramienta que ha sido diseñada para analizar las problemáticas de la empresa y poder tomar decisiones. Esto es bien importante, poder diseñar estrategias, que finalmente las estrategias son una respuesta, son una decisión que se toma para resolver un problema o para alcanzar un objetivo que se está tomando. Probablemente ustedes ya lo conocen de otros contextos, es lo que se llama matriz FODA, o en algunos textos yo lo he encontrado también como matriz DAFO, al final de cuentas tiene que ver un poquito con la traducción, pero en español FODA significa F, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eso es, ¿no? Un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, acompáñenme al pizarrón. Vamos a poner aquí un cuadrante. En el eje horizontal voy a poner lo que es la dimensión interno-externo. En otras palabras, es un factor que forme parte del interior de la organización, es un factor del entorno. Y otro, factores que son positivos o factores que son negativos. Factores que contribuyen al éxito de la organización, factores que representan el fracaso, el no lograr nuestros objetivos. Bueno, internos positivos, aquí es donde entrarían las fortalezas. Son los factores de la propia organización que son positivos, que le representan la posibilidad de lograr sus objetivos, ¿no? Un ejemplo sería, pues la organización tiene personal altamente capacitado y calificado para desarrollar sus labores. Es una fortaleza, ¿no? ¿Cuál sería un factor interno negativo? Las debilidades. Esas son las debilidades. Los factores internos, o sea, propios de la organización, pero que son negativos. Sí, tenemos personal altamente capacitado y calificado, pero tenemos problemas con el liderazgo. Nuestros mandos medios tienden a ser un poquito autoritarios y eso genera muchas fricciones, ¿no? Entonces ahí tenemos una debilidad. Factores externos positivos es lo que aquí en el cuadro de la matriz FODA conocemos como las oportunidades, ¿sí? Las oportunidades. ¿Sabes qué? Y ahorita resulta que por el Tratado de Libre Comercio, ubicándonos ya hace algún tiempo, se está abriendo un nuevo nicho de mercado y ahí podemos entrar nosotros, ¿no? Ah, perfecto, porque nadie maneja la tecnología que manejamos, entonces ahí tenemos un nuevo nicho de mercado. Esas son las oportunidades. Y las amenazas, que serían los factores externos de tipo negativo, ¿no?
Esas son las amenazas. Y que ahí podríamos hablar, por ejemplo, pues de una crisis económica, de un entorno de violencia, de cuestiones así que no son parte de la organización, pero sí representan obstáculos para el logro de los objetivos. Bueno, esta matriz está diseñada para que una vez que nosotros en un proceso de análisis que puede darse de muchas maneras, identifiquemos cuáles son estos factores. Entonces imagínense que ustedes ya hicieron un análisis, fueron a hacer entrevistas con los jefes de los departamentos, se sentaron a ver toda una serie de cuestiones, analizaron un poquito varios factores y se dieron cuenta de que tienen determinadas fortalezas, determinadas debilidades, determinadas oportunidades y determinadas amenazas. Entonces ustedes en un cuadrito similar a esta matriz escriben ahí donde dice fortalezas, bueno, nuestras fortalezas son 1, 2, 3, 4, 5. Nuestras debilidades son 1, 2. Nuestras oportunidades son 1, 2, 3, 4, 5. Nuestras amenazas son 1, 2, 3, 4, 5. Y ya que están, ¿para qué vamos a usar los cuadros intermedios? Para diseñar las estrategias. En este sentido, por ejemplo, FO significa las estrategias que les llaman por ahí maxi-maxi, es decir, las estrategias para maximizar tanto nuestras fortalezas como nuestras oportunidades. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Como tengo personal altamente capacitado y calificado y además hay una oportunidad en el sentido de que se está abriendo un nuevo nicho de mercado, voy a agarrar a ese personal y lo voy a poner a que desarrolle tecnología y productos que nos lleven hacia allá. Entonces, fíjense, ahí ya generé una estrategia. Como ya dijimos, las estrategias son generales, faltará delimitar los planes y las políticas específicas, pero esta estrategia es una estrategia como agresiva, vamos a llamarla así, porque está tratando de fortalecer, de maximizar las fortalezas que tiene la empresa al mismo tiempo de que se aprovechan las oportunidades del entorno. Eso es como el escenario ideal de toda organización, ¿no? Ahora, hay unos escenarios que no son tan ideales, como puede ser el escenario que está aquí en nuestro cuadrante superior derecho, ¿no? Que sería las estrategias minimax. Vamos a minimizar las debilidades aprovechando las oportunidades del entorno, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, tenemos liderazgos que son un poquito ahí autoritarios, etcétera, pero aprovechando que tenemos este nuevo nicho de mercado, vamos a abrir una nueva área donde llevemos este personal capacitado y ahí vamos a aprovechar para cambiar un poquito el asunto de los mandos, ¿no? Entonces vamos a minimizar una debilidad que tenemos aprovechando las oportunidades del entorno. ¿Yo tengo que elegir una u otra estrategia? No, yo puedo, a través de una matriz FODA, diseñar diferentes estrategias y luego presentárselas ya a un comité o, si está dentro de mis responsabilidades, o en conjunto con todo el alto mando de la organización, los mandos directivos, sentarnos a ver todas estas estrategias y ya decidir la más adecuada o la más viable en términos de las posibilidades. Pero finalmente esto me va a dar como una especie de menú, la posibilidad de crear un menú de opciones estratégicas a partir del análisis de estos 4 elementos. ¿Qué pasa en el cuadrante FA? Vamos a decir que estas serían las estrategias maxi-mini. Son estrategias de maximizar nuestras fortalezas de manera que nos ayuden a enfrentar las amenazas, ¿no? Pues a lo mejor se me ocurre, oye, otra vez, como tengo personal muy capacitado y calificado, voy a tratar de apoyarme en ellos para enfrentar la situación de la crisis económica. ¿Cómo? Pues les voy a pedir que nos ayuden a ese mismo personal a desarrollar estrategias para bajar costos, etcétera, ¿no? Pero partiendo del mismo personal. Entonces, aprovechando nuestras fortalezas, enfrentamos las amenazas del entorno. Y finalmente, lo que serían, yo les llamo estrategias ya pues defensivas, ¿no? Estrategias de última opción, las DA, que serían las estrategias mini-mini, ¿no? Las estrategias que están retomando estos dos aspectos negativos, ¿sí? ¿Sabes qué? A lo mejor no tengo muchas fortalezas o no hay oportunidades en el entorno, entonces vamos a tratar de minimizar los costos, los daños, ¿no? Lo que llaman el control de daños. Vamos a tratar de minimizar nuestras debilidades y minimizar al máximo los efectos de las amenazas, ¿no? O sea, si hay una crisis económica, tenemos liderazgos ahí muy negativos, a lo mejor ahorita no puedo cambiar
de personal en los mandos medios. Entonces vamos a tratar de darles algunos cursos a los mandos intermedios para que ya no tengan esta parte tan autoritaria, y de esta manera pues trato de disminuir los costos por cómo está el asunto de la crisis. Entonces son ya esas estrategias como pues mientras vienen tiempos mejores, trato de minimizar los aspectos negativos. Bueno, esto es una herramienta que ustedes no saben lo poderosa que es, o a lo mejor sí, si ya la han utilizado dentro de su trabajo. Iván está diciendo, todo esto ya lo sabía. Pero aquí lo que quiero hacer es ponerla en el contexto de la planificación de recursos humanos. Estamos hablando de que este proceso de la matriz FODA, partiendo de la filosofía institucional, nos permite ubicar factores críticos y diseñar estrategias, que finalmente sean ya estrategias más concretas dirigidos hacia el desarrollo de planes y políticas dentro del Departamento de Recursos Humanos. Y yo creo que ahorita con los ejemplos que manejé debe de ir quedando más o menos claro. Bueno, vamos a otro aspecto. Permítanme un segundo aquí a borrar, porque vamos a cambiar de cuadrante. Ahora bien, ok, ya la institución definió su filosofía institucional, están claros los objetivos estratégicos, se hizo un análisis de matriz FADO que nos permitió ubicar factores críticos y a partir de ahí diseñar las estratégicas. ¿Ahora qué? Bueno, es un hecho que cuando estas estrategias nos llevan a apoyarnos en las políticas de personal, tenemos que ver cuáles son las competencias, las habilidades, los conocimientos, lo que nos debe de aportar el personal, que van a ser centrales para lograr los objetivos estratégicos. En una empresa hay personal de todas características. Va a haber personal que es clave para el logro de las estrategias. Va a haber personal que a lo mejor no es tan estratégico, pero es muy importante para la marcha de los elementos administrativos. Personal que no es, aquí, perdón un poco si suena así como despectivo, no lo es, pero realistamente hablando, a veces hay personal en una empresa, no que sea prescindible él, sino que su función en un momento dado cubre un papel dentro de la organización, pero no es tan importante. Y hay personal que más bien es importante porque nos permite conectarnos en alianzas con otras entidades. Entonces, en ese sentido se ha diseñado algo que se llama las competencias centrales básicas de la empresa y el diseño de la arquitectura del personal. Si yo estoy planteando cierto tipo de objetivos en mi organización, es un hecho que voy a requerir personas que tengan ciertas competencias que permitan lograr esos objetivos. Esas competencias van a ser las competencias centrales básicas de la empresa. Bueno, en ese sentido piénsenlo, en una escuela, ¿quién posee esas competencias centrales básicas? Pues los docentes. En una empresa que se encarga de la gastronomía, los chefs, pues son obviamente las personas, los chefs son los que llevan esas competencias centrales para el desarrollo, además probablemente de quien organiza el servicio, etcétera. Y en este tipo de empresas, a lo mejor el personal administrativo, vamos a decir un asistente, una secretaria, desarrolla una función que por supuesto colabora dentro de la organización, pero no forma parte de esas competencias claves. Entonces, en un cuadrante que vamos a manejar nosotros, podemos ubicarlo así: trabajadores con conocimientos centrales, empleados tradicionales basados en los puestos, trabajadores por contrato, alianzas y asociaciones. Y aquí el factor es valor estratégico y exclusividad. Nuevamente manejado como un cuadrante, si manejo aquí lo que es el valor estratégico, entonces habrá aquellos puestos que tienen un alto valor estratégico, aquellas funciones que tienen un alto valor estratégico y que requieren personas que tengan las competencias centrales para lograr esto. Y habrá empleados que tengan dentro de su función un bajo valor estratégico, ¿sí? Insisto, una secretaria, un asistente administrativo es importante para los procesos de orden y control, pero su valor estratégico no es tan alto como de quien está, digamos, en la rama central del negocio. Ajá. Y por otro lado, lo que decíamos del tema de la exclusividad. ¿Esas competencias son únicas de la organización o son competencias compartidas con otras organizaciones?
¿sí? Por ejemplo, cuando una empresa genera un servicio, un producto que es único en el mercado, evidentemente va a tener un personal que está desarrollando un producto, un servicio que es altamente estratégico y que además es exclusivo de la organización porque ninguna otra empresa lo hay. Pero va a haber otros que son más bien compartidos, ¿no? O sea, que sí tienen un valor, a lo mejor que sí tienen valor estratégico, pero que no los poseo yo en exclusiva, sino que de alguna manera también la competencia u otros ramos organizacionales los tiene. De estos 4 elementos que tenemos aquí en nuestra pantalla, el primero, lo que dice trabajadores con conocimientos centrales, estaría aquí, ¿no? Trabajadores con conocimientos centrales. Son altamente estratégicos y son propios de la empresa. Los empleados tradicionales basados en los puestos serían obviamente compartidos, porque fíjense lo que dice aquí, empleados tradicionales basados en los puestos. Habla de empleos tradicionales que está más la competencia está más en función del puesto que de la persona y que se encuentran en todas las empresas. Entonces son compartidos y su valor estratégico no es tan alto. Entonces estaríamos hablando aquí de los empleados tradicionales basados en los puestos, ¿sí? Que es aquí la expresión que tenemos en nuestra lámina. Trabajadores por contrato, aquellas personas que en un momento dado solamente contratamos para que desarrollen una función que necesitamos y que incluso a veces preferimos hacerla por lo que es este concepto del outsourcing, ¿no? Ya no la consideramos tan importante para la empresa, no es exclusiva de nosotros y entonces incluso preferimos rentar la función. Así que es ahí donde entra lo que sería bajo en términos de estrategia y que solamente lo tenemos nosotros pues porque van a ser los trabajadores que tenemos para algo, a lo mejor funciones propias de nosotros, trabajadores por contrato. Y finalmente esto que llama aquí alianzas, asociaciones, serían aquellos que tienen AA, no se vayan a confundir, alianzas, asociaciones, a esa AA nos referimos. Valores que tienen un alto nivel estratégico, pero que son compartidos, que no tenemos como parte del staff, pero no son únicos de nosotros, sino que son parte de las alianzas que vamos generando. ¿Por qué es importante la diferenciación de estos tipos de personal? Porque obviamente al momento de planificar los recursos humanos, vamos a tener requerimientos diferentes para cada tipo de trabajador. Por ejemplo, el proceso de reclutamiento y selección de un personal que tenemos altamente estratégico, ¿no? de trabajadores con competencias centrales para la organización, va a ser muy diferente de los trabajadores por contrato o de los empleos tradicionales. Incluso desde el reclutamiento, simplemente piénsenlo ustedes, para elegir un gerente que se va a encargar del área que desarrolla patentes o que desarrolla algún tipo de producto innovador dentro de la empresa, ¿pondrían un anuncio en el periódico? Ahí en el segunda mano. Pues no, ¿verdad? Pero a lo mejor para contratar a asistentes, gente de limpieza, etcétera, sí. No es por una cuestión aquí de despreciar o no despectiva, no. Pero es clarísimo, que en el primer caso estamos hablando de una competencia que es central para el logro de los objetivos y que por tanto las vías de reclutamiento, selección y contratación tienen que ser muy diferentes. Por lo tanto, entonces va a haber políticas diferentes para cada uno de estos tipos de empleados. Eso es importantísimo. Bueno, finalmente, y ya que lo hemos venido mencionando, está el tema 2.3 de las políticas generales de personal. Cada empresa define sus políticas. ¿Qué son políticas generales de personal? Desde establecer cuáles son los criterios para la entrada, ¿no? La tolerancia, a lo mejor la falta de tolerancia, ¿no? Aquí se entra puntual y si ya no estuviste, sorry, tienes retardo, las consecuencias de tener retardo, las consecuencias de tener alguna falta disciplinaria, son políticas generales de personal también, todo lo que está relacionado en cómo se establece el procedimiento de compensación, las prestaciones, son políticas, el cómo se accede a la posibilidad de desarrollarse en la empresa en términos de capacitación, etcétera. Entonces, todo este proceso de planificación, que ya vimos cómo se conecta con las estrategias generales de la empresa, finalmente desemboca en políticas muy concretas de personal. Y la planificación de estas políticas está fuertemente influenciada por todo este proceso.
Proceso que, por cierto, todavía no vemos, proceso que vamos a ver en la siguiente sesión. Ahorita hemos visto cómo se conecta la función de planificación con las estrategias de la empresa, qué es en sí la planificación y su importancia. Pero vamos a ver, y sobre todo cuando estemos revisando la siguiente sesión, que muchas actividades del Departamento de Recursos Humanos están impactadas por la planificación. Por supuesto, el análisis y evaluación de los puestos de trabajo, es decir, el diseño de cómo va a quedar cada puesto en cada departamento, qué competencias, qué requerimientos tienen, y la valoración del puesto en términos de su participación, un poco lo que estamos diciendo aquí, su participación para el logro de las estrategias, y por lo tanto, el plan de compensaciones que va a tener, la manera en que se da el reclutamiento y la selección, y finalmente, el tipo de proceso de capacitación y la manera en que se va a gestionar la carrera profesional de cada función de la empresa dentro del contexto de la organización. Sí, hay empresas donde sus políticas está, por ejemplo, que cierto tipo de directivos tienen que asistir a ciertos congresos al año, tienen que hacer ciertos viajes de intercambio, etcétera. Entonces, ese tipo de cuestiones ya nos habla del desarrollo profesional de una carrera dentro de una organización. Pues bien, estos son los elementos que vamos a trabajar en esta sesión. Terminamos ya este primer vistazo a lo que es el proceso de planificación de recursos humanos. Ya en la siguiente sesión vamos a entrar al detalle fino de cómo se da el proceso, qué fases integran el proceso y qué actividades se van desarrollando para lograr una adecuada planificación de los recursos humanos. Les agradezco muchísimo su atención. Nos vemos aquí en la siguiente sesión. Ya saben, estudien, realicen sus actividades y váyanse preparando para los exámenes. Les deseo el mejor de los éxitos y nos vemos próximamente. Gracias. Hasta luego.